Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y bueno, hoy tenemos una mesa de actualidad climática genial con tres activistas por lo más importante, ¿verdad? Por la defensa de un mundo mejor, porque hay que cambiar el mundo, no el clima, y eso lo saben muy bien estas tres personas que tenemos aquí. Alex Mott, ¿cómo estamos? Pues yo estoy muy bien, la verdad. Estoy aquí para representar a Extinción Rebelión Madrid y Sí, a Rebelión Científica. Ah, y pues sí, todo bien. perfecto. También está bien por ahí abajo Marina González. Sí, estoy muy bien. Aquí representando a Futuro Vegetal. Perfecto, y completa esta mesa de actualidad climática Tiziana Martín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Representando acá a Friday for Future o Juventud por el Clima, como mejor quieran llamarlo. Perfecto, pues aquí estamos en una reunión de personas muy implicadas en la defensa del clima. Como digo, es el mundo el que debemos cambiar y no el clima. Y además, una semana que es bastante interesante para empezar con esta mesa de actualidad climática y de lucha climática, si queréis, porque están pasando muchas cosas muy importantes, incluso diría que críticas. Vamos a ver un momentito que tengo aquí una pequeña selección de cosas. A ver, un momentito. Ay, que se me... A ver si la puedo ver. Un momentito, que se... Ay, perdón, que voy a cambiar una cosa. Aquí está. No sé si la estáis viendo. Yo aquí sí las veo, la selección de noticias, pero no era esta la que quería empezar. Yo veo muy Aquí, chiquitito. aquí se ve. En la pantalla sí que se está viendo grande, o sea, lo que está viendo la gente lo Mm. está viendo bastante bien. La primera, el Parlamento Europeo aprueba que las energías nuclear y también el gas se consideren verdes. Esto ha sido tal que esta tarde. Y esto es bastante importante. Lo voy a relacionar con otro par de cosas. Esto Mm. también ha sido de esta misma tarde, que el gobierno de Macron, el gobierno francés, va a anunciar, bueno, de hecho ha anunciado, como digo hoy, que va a nacionalizar el 100% de EDF, que es la principal compañía eléctrica francesa. Y para acabar este primer repaso, estas primeras noticias que vamos a comentar, otra tercera que yo creo que está relacionada a todo, todo tiene mucha relación, que es la posibilidad en Francia de que vayan a reabrir una central de carbón por la guerra en Ucrania. Bueno, están pasando, como digo, cosas bastante críticas. Bueno, esto de que vayan a ser verdes para la taxonomía, que al final de esto va a depender, pues cosas como futuras inversiones futuras ayudas públicas europeas para el gas y la nuclear. No sé cómo lo veis, ¿qué os parece? Si quieren, puedo comenzar. Perdón. Bueno, tal como dijiste vos, el Parlamento hoy ha rechazado, bueno, justamente este veto contra la inclusión de la energía nuclear y el gas como actividades económicamente sostenibles. Hoy nos alcanzó justamente la cifra de eurodiputados necesaria para detener la propuesta de la comisión, en donde 328 representantes apoyaron que estas fuentes energéticas sí sean consideradas como verdes. Ajá. 278 eurodiputados votaron en contra y 33 se han abstenido, se han mantenido al margen, lo cual también nos parece como muy curioso que suceda esto justamente en la toma de decisiones a nivel institucional. Y también el Consejo Europeo tiene hasta el 11 de julio para presentar una objeción, y si tampoco se opone al hecho de incluirlas, la taxonomía va a entrar en vigor el 1 de enero del año próximo, en el 2023. Así que nada, sería una linda manera de arrancar el año justamente con esta noticia. Y también es polémico porque sitúa a la energía nuclear como la procedente del gas natural al mismo nivel que las energías Claro. renovables. Entonces es sumamente grave, teniendo en cuenta todo lo que esto conlleva. Si bien después podemos debatir sobre cuántas emisiones lanza, no sé, el gas natural o la energía nuclear, que es nula, pero sí genera muchos residuos eh, de difícil gestión ambiental. Por eso mismo también es necesario que las centrales nucleares tengan un permiso de construcción para el año 2045 y tener un plan claro sobre cómo deshacerse de estos desechos. Claro, ahí está el tema.
es un debate, ¿verdad? Complicado, porque si hablamos solo de emisiones, parece que la nuclear no tiene tantas. Es verdad que también habría que analizar todo lo que conlleva la extracción del uranio y estas cuestiones que a veces no se tiene en cuenta, más cuestiones de la propia seguridad de una energía que en realidad está obsoleta, porque llevan sin construirse centrales nucleares desde los años 70 y eso es por algo, ¿no? Y más en un clima de, bueno, de no sé cómo llamarlo, de Guerra Fría, de Guerra Fría, pero ahora mismo fría, pero templada, casi calentita, ¿no? Porque estamos en un momento bastante complicado, ¿no? Entonces, claro, no sé si esto de la nuclear y del gas, meterlo en energía verde, es una cuestión que sea positiva de alguna manera o es francamente negativa. ¿Cómo lo ves tú, Alex? A ver, eh, yo creo que es un problema mayor porque si leemos el informe del IPCC, dicen que los recursos fósiles tenemos que parar, que reducir ya y que parar ya. Y el gas y el nuclear pues usan recursos fósiles. Eh, Claro, el gas está entonces, claro. sí, es que es un recurso fósil. También hay que ver el trabajo de los lobbies. Esto también da una ventaja a Rusia. Hay muchas cosas que se pueden decir y el problema es que esas decisiones se toman en Bruselas, en el Parlamento Europeo, muy lejos de la ciudadanía. No Claro, consultamos a la gente, no hay asambleas ciudadanas. Hubo una en España que se hizo fatal y, y nadie escuchó hablar de esto. Entonces, eso es el verdadero problema, que no tenemos una democracia, no tenemos a ciudadanía formada en esos puntos y, y si escuchas a la ciencia, pues claro que esto es una barbaridad y que no está bien y que hay que hacerlo de otra forma. sobre Pero todo. no es lo que es Sí, perdón, sigue. sí. Pues sí, no, se me olvidó la segunda idea que tenía, pero no. No, sobre todo que es verdad que el proceso de decisión de estas cuestiones parece muy lejos de la ciudadanía y va a ser muy necesario que nos impliquemos pues, todo el mundo, todas las personas, porque luchar contra el cambio climático va a requerir la implicación de todo el mundo y un cambio de la forma de entender las cosas y de hacer las cosas de todo el mundo. Con lo cual, para que no sea traumático, vamos a tener que participar todas y todos, ¿no? Y además es muy curioso porque he relacionado varias noticias por algo, ¿no? Justo cuando se aprueba esta taxonomía es cuando dice Macron que va a nacionalizar EDF, ¿no? Pero además nacionalizar EDF, anunciando su primera ministra que quiere ser Francia el primer país que no va a depender de los fósiles, pero por supuesto metiendo en el saco este a las, bueno, a la energía, perdón, a la energía nuclear. Y esto sucede todo al mismo tiempo y parece que está relacionado y que nos vamos a tragar el gas y la energía nuclear sin un verdadero debate. ¿Tú cómo lo ves, Marina? Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Em, a ver, desde Futuro Vegetal no tenemos mucho que aportar, quizás aquí, más allá de lo que seguramente pues, nuestras compañeras ya han aportado, porque al fin y al cabo nos centramos en una problemática más regional y más urgente, como es el cambio del sistema alimentario. Que ya decía Antonio Gutiérrez la semana pasada, el secretario de la ONU, que ese mismo año se van a declarar numerosas hambrunas por todo el mundo. Sí. Y no queremos que haya hambrunas en ninguna parte del mundo, pero por ahora nosotras podemos centrarnos en que no ocurra en nuestro territorio, que de hecho pues es una realidad bastante posible en nuestra región. Con respecto a lo que estamos comentando de estas noticias, pues como futuro vegetal podemos decir que no podemos seguir relegando nuestra supervivencia en todos estos gobiernos que vemos que tienen otros intereses. Necesitamos una revolución climática ya. Estamos en un momento histórico en el que o afrontamos todas estas opresiones y desigualdades estructurales o se acabó todo. Vemos que en el momento, dentro del movimiento climático,
hay unos movimientos que siguen con estas dinámicas de pedirle a los gobiernos que tomen unas medidas que sabemos que no las van a tomar. Entonces, todas estas noticias para nosotros nos evocan esta necesidad de ser nosotras mismas las que implementemos estas medidas, porque los gobiernos no lo están haciendo. No, está claro que hay una línea marcada a nivel europeo, desde luego, y lo que se está escuchando pues es muy preocupante. Esta noticia de que también, aparte del gas y la nuclear, podría volver el carbón, háblanos un poco de ello, Alex, que me la sugeriste tú. ¿Es tan clara esta posible vuelta? Bueno, tan posible vuelta, hablamos de Francia, pero en Polonia, por ejemplo, nunca han dejado de apostar por el carbón. En Alemania tampoco. A ver, Y en Alemania, el problema es que ya, en Alemania también usan el carbón. que, correcto. que, pero el problema es que en Francia ahora tienen la mitad del parque nuclear que está parado, y entonces necesitan soluciones. Porque, también han dejado de importar gas de Rusia, entonces necesitan soluciones para seguir consumiendo lo mismo cuando lo que necesitamos es consumir menos. Y eso ya es claro, y entonces vamos a volver a abrir una central de carbón. Eso, vamos, creo que si hacemos un referéndum, la mayoría de la gente estaría en contra si estuviera formada y que supiera un poco más de esos temas, pero no hablamos de esto, lo volvemos a abrir para luchar contra el precio elevado de la electricidad, cuando la solución es reducir el consumo, porque si no decrecemos, va a ser un problema. Y pues vuelvo a lo que abogamos en XR, en Science Rebellion, es formar la ciudadanía y que esas decisiones no sean entre las manos de unos tecnócratas que están influenciando por lobbies también, sobre todo en el Parlamento Europeo, pero también en el Parlamento francés y los diputados y todo esto, y sino que sea directamente la ciudadanía que pueda opinar y que hayan asambleas ciudadanas y punto. Te voy a sentir, Tiziana, cuéntanos tú cómo lo ves. Sí, la verdad es que coincido con todo lo que dijo Alex en este sentido. Cuando nombraron a Alemania, a Francia, con las noticias que también mostraste al inicio, de que Alemania ha tenido tiene una gran decisión política porque también es el Estado miembro con más bancas en el hemiciclo. Entonces, si ellos quisieran apagar las centrales nucleares, tranquilamente podrían hacerlo, pero a la vez también necesitan seguir quemando carbón porque entiendo que es una fuente de energía barata. España también se mostraba en contra justamente, pero la realidad es como que todo esto no funciona a través de nacionalidades, sino más de, entre comillas, familias o coaliciones políticas en este sentido. Y se hablaba de que había muchas probabilidades de que los conservadores, los liberales y los partidos de ultraderecha de toda Europa votasen a favor, y también así fue. Hoy hemos visto esos resultados claramente. Justamente Alex, que mencionaba también de España, por ejemplo, yo soy argentina y justamente en Argentina tenemos vaca muerta, y justamente nuestro presidente con el presidente español se han reunido para poder realizar relaciones bilaterales para justamente importar gas licuado de Argentina. Entonces, hablamos de que siempre estamos avalando todas estas actividades económicas. También, por ejemplo, con lo que vos habías mostrado al inicio con respecto a Francia, que es muy curioso porque también es el segundo país con más bancas, y a raíz también de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde aumentó muchísimo los precios del gas. Se estipulaba que Francia al principio se iba a mostrar completamente a favor, y también se habla de que tiene una central térmica de carbón justamente para hacerle frente a la presión sobre el mercado energético que en este momento hay. La realidad es como reabrir esa central energética. También, a ver, si nos remontamos a periodos de archivo, en las elecciones presidenciales en el año 2017, Emmanuel Macron dijo que iba a cerrar justamente una central justamente de carbón, porque es la única que queda en Francia, a modo de que también había mucha contaminación, y la verdad es como que eso todavía no se vio, justamente también para afrontar todos los objetivos climáticos que se han asumido en instancias institucionales, en donde nosotros
no sé, por lo menos desde Fridays, siendo jóvenes y también hablando, ¿no?, esta cuestión de la incidencia política y teniéndola como gran herramienta de transformación social, también con las movilizaciones en la calle, muchas veces es mucha frustración, Claro. porque decimos, bueno, llevamos estas propuestas, sí, llevamos un montón de proyectos, de ideas, que se charlan no solamente a nivel España, a nivel territorio español, sino también a nivel internacional, porque Fridays es un movimiento a nivel internacional. Y muchas veces se van a las COPs y a instancias institucionales y la verdad es como que no hay respuestas. De antemano ya sabemos que en la próxima COP en noviembre en Egipto no se va a tomar nada, no se va a tomar ninguna medida. Eso ya está claro, a día de hoy. Entonces eso está claro de antemano y Entonces, ya es ¿para qué como, se hacen estas cosas? Claro. ¿Para qué se hacen estas cumbres? es una gran pregunta, es una gran pregunta. ¿Para qué se hacen estas cumbres? También teniendo en cuenta los discursos políticos. Yo amo ver los discursos políticos en la COP porque me fascina el nivel de cinismo que hay, pero que es increíble. Y nada, y he analizado mucho esta cuestión y uno siempre apuesta a la incidencia institucional con esta jerga también de roles de poder, ¿no? En un cierto punto. Pero es muy difícil y es muy difícil. Y después, bueno, esto seguramente lo hablaremos más adelante, pero justamente uno cuando se va a movilizar o genera simplemente acciones de concientización, somos los primeros en recibir multas, Sí. los primeros en tener estas cuestiones jurídicas, por así decirlo. Y es muy curioso porque hay mucha corrupción en base a todas estas cuestiones políticas y es como, bueno, los movimientos que se ponen a la carga, todas estas problemáticas y que luchan y que también se alinean con otros movimientos, porque nosotros articulamos mucho con otros movimientos y no solamente en materia ambiental, o sea, avalamos a una interseccionalidad porque lo consideramos súper, súper importante. Entonces, creo yo de acá en más que toda esta cuestión que sucedió hoy con la Unión Europea le va a quitar mucha credibilidad al sello de calidad de la Unión Europea para Sí. proyectos de cara a futuro, completamente. Y ya lo estamos viendo en las cumbres anuales que realiza, por ejemplo, la ONU, como, bueno, el ejemplo de la COP. Claro, el Pacto Verde Europeo, que se estableció poco antes de la pandemia, parecía que iba a ser una cosa secundaria, pero luego vino la pandemia y ese Pacto Verde Europeo parecía que se estaba convirtiendo en el momento de la pandemia y pensando en el mundo post-pandemia, que se va a convertir casi en un eje principal de articulación de una transición en la Unión Europea y estábamos bastante ilusionados con lo que se dibujaba y mucho del dinero que se estaba poniendo para la recuperación de la crisis económica provocada por la COVID, parecía que pasaba por una transición del sistema económico en un enclave, digamos, ecológica y digital. Se ha hablado mucho de ello, ¿no? Justo antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Y ahora pues está pasando todo esto y la verdad que ahora en vez de transición digital y ecológica, estamos hablando de seguridad energética, estamos hablando de armas y es una cosa brutal. Escuché en un programa de radio, La Rosa de los Vientos, decía Bruno Cardeñosa que bueno, a cuenta de los planes de España de llegar al 2% en el gasto en armamento, el 2% es el doble de lo que gastamos en ciencia actualmente en nuestro país, que es un 1%, ¿no? Y en cambio, pues las movilizaciones contra el cambio climático, pues entre ellas, pues rebelión científica protagonizada por científicos y no solo por científicos, que también estáis vosotros ahí apoyando, pues no solamente parece que va a haber más pasta y más inversión en ciencia, sino que incluso van a empezar a ser hasta los malos de la película, ¿no? No sé cómo veis esto. Por ejemplo, venga, Marina, que llevas un rato ahí callada. Pues sí, a ver, ya a título personal, más que como futuro vegetal, sí pienso que pues todas estas noticias son una locura para el Pacto Verde, ¿no? Porque al final, como leíamos en la noticia esta del país, España va a ser virtualmente 100% verde la composición de la electricidad que va a hacer, ¿no? Y entonces, claro, pues no se tienen en cuenta todas estos residuos nucleares, todo el dióxido de carbono de la quema de
bueno, de lo del carbón de Francia ya es una locura. Y claro, todo esto son actos criminales, porque al hacer esto los gobiernos, al final están condenando no ya el futuro de las generaciones futuras, sino la humanidad. Como bien dice pues el colectivo Extinction Rebellion, ¿no? Extinción o rebelión. O sea, rebelión o extinción. Están condenando la extinción de todas las especies, no solo ya de los osos polares, como nos tachan a los activistas climáticos, ¿no? Sino de la propia raza humana. Hay estas actividades criminales, porque son criminales, lo que hacen los gobiernos apoyados por los lobbies, nos tienen al final estas repercusiones y sin embargo que un grupo de científicos tiren sangre falsa al Congreso, pues sí se criminaliza. Entonces, me parece que no tiene ningún sentido esta valoración que estamos haciendo aquí, ¿no? Antes de abordar, si queréis, más ese punto en concreto de lo que está empezando a pasar con los movimientos sociales, hay una cosa que también juega en este sentido, en este equilibrio de fuerzas y de intereses, porque se habla mucho de la corrupción que existe, pero hay una parte que no es corrupción, pero que son malas prácticas, o si queréis, malas influencias, malas energías que tiran del sistema hacia un lado o a otro, ¿no? Porque Alex antes hablaba de los lobbies, ¿no? Yo hace ya unos cuantos años estuve invitado a Bruselas, al Parlamento Europeo, por los verdes europeos, y nos dio una charla un eurodiputado, ¿no? Que nos decía que de este complejo, en concreto el de Bruselas, que sabéis también tienen otra sede en Estrasburgo, ¿no? Pero en concreto el de Bruselas, no sé si en Estrasburgo habrá lo mismo, pero en Bruselas hay un edificio completo dedicado a los lobbies. O sea, tienen una sede ahí en Europa de los lobbies. Y este eurodiputado en su momento flipaba porque no entendía que era una directiva europea que estaban ahí los eurodiputados enzarzados en una batalla casi campal por un tema que tenía que ver, no sé si era una medida de los neumáticos, el ancho del neumático o el grosor de no sé qué del neumático, que eran no sé cuántos científicos. Yo no decía que a lo mejor tenía que ser, me lo estoy inventando, ¿vale? Uno decía que tenía que ser 10 y otro de otro grupo político del Europarlamento decía que tenía que ser 12, ¿no? Y dice, no entiendo tanta leche, tanta confusión y tanta discusión por un milímetro, un centímetro o arriba o abajo. Y le explicaron qué es, porque bueno, pues esto se debe a que entre los lobbies, sobre todo hay grandes empresas presionando por sus intereses, y a lo mejor hay empresas automovilísticas o del sector de, bueno, así, de constructoras de coches o de neumáticos, y a lo mejor una le interesa que sea la medida del neumático X y a otra le interesa que sea Z, la medida del neumático, ¿no? Y esos lobbies, en ese aspecto que parece tan chorrada, pues presionan y consiguen el apoyo de ciertos políticos, incluso a lo mejor de forma legal, ¿no? A lo mejor simplemente prometiendo que te voy a abrir una planta de neumáticos en tu país, o yo qué sé, ¿sabes? Que a lo mejor ni siquiera es corrupción, a lo mejor también, pero no digo que necesariamente, ¿no? Entonces, si hubo tanto fragor y casi hubo leches por una cuestión tan aparentemente banal comparada con el cambio climático como la medida de un neumático, imaginaros la movida que tiene que estar pasando en Bruselas con el tema de la energía, ¿no? De que hablaba antes de los lobbies. Eso tiene que estar siendo una pantalla campal. Es verdad que en el tema de los lobbies es un término muy genérico e igual que hay lobbies de las grandes empresas defendiendo sus intereses, esto también nos lo aclararon, también entre esos lobbies hay asociaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que luchan por la expansión de derechos. De hecho, no sé si alguno de estos movimientos climáticos que representáis tiene sede en Bruselas, pero si no la tiene, la podría tener, o a lo mejor será invitado, o no me extrañaría que ya haya algún activista de Extinction Rebellion o reunión científica, bueno, al margen de Greta, claro, que haya estado allí, pero vamos, que los lobbies no son solo empresas, ¿no? Pero lo que sí parecía bastante claro es que hay un desequilibrio muy importante, ¿no? En cuanto a fuerza y a capacidad de presionar, ¿vale? Pues los lobbies que representan a los grandes intereses económicos, por lo que sea, suelen ser más escuchados que los lobbies
de la sociedad civil. Tiziana Sentía, si quieres aportar algo de esto, parece que te interesa mucho el asunto. Sí, estaba sintiendo justamente cuando nombraste a Greta por una cuestión también de que es una de las representantes de Fridays a nivel internacional y que también tiene justamente acceso a todas estas etapas institucionales de mayor poder mediático también, ¿no? Que bueno, también muchas veces es peligroso, ¿no? Siempre decimos los medios de comunicación masivos y cómo informan al respecto, porque hemos tenido muchas tergiversaciones mediáticas al respecto en todos los ámbitos, tanto en mi país como en España y como también en cualquiera de los países donde hay representación de Friday for Future. Pero nada, asimismo, también entiendo que cada uno va por todos sus intereses y que, bueno, justamente tienen un mayor poder dentro de las bancas. Justamente hoy leía y todos decían, bueno, también es una cuestión también de poder y de intereses dentro del Parlamento. Y también a quiénes y a qué responde cada eurodiputado, ¿no? Siempre hablamos de eurodiputado o representantes, que no sé cuánto nivel nos representan. Ya. Pero nada, yo entiendo a título personal de que es viable, digo, cada uno va a defender lo que es suyo, sus intereses, y muchas veces no va a ser por una causa social en este sentido, entendiendo el mercado como lo vemos hoy, ya sea extractivista o de todos sus ámbitos. Entonces, entiendo esa parte, no soy tan negacionista en ese, no, o sea, difiero mucho y tengo gran disconformidad, pero también entiendo ese juego político y las reglas del juego en ese sentido, y nosotros también jugamos a nuestro juego y tenemos nuestras reglas en ese sentido. Pero sí, yo la verdad es que con respecto a los lobbies veo que hay mucho más espacio en esas circunstancias, en esas instancias. Em, y eso que dentro de todo conozco nuevos países que han formado parte, ¿no? En circunstancias importantes. Pero la realidad, por ejemplo, no sé si vieron hoy un video de activistas Ujú. que en el Parlamento mismo se sacaron las remeras y tenían una frase en contra de la taxonomía, en contra de la resolución. Entonces, nada, eso también vi que tuvo muchos comentarios en contra, por ejemplo, y vuelvo un poco a lo que ha dicho Marina, esta cuestión de la criminalización de los hechos y a ver qué acción está más en la mira. Si las decisiones políticas en base a un tema en donde hay mucha opinión pública también y científica, que es súper importante, y nos remontamos al IPCC si quieren. Eh, pero bueno, a ver qué cosa tiene mucho más peso. Y yo creo Claro. que muchas veces no se discuten las políticas ni nada, sino los hechos de organizaciones que se ponen al hombro todas estas luchas. Entonces creo que hay gran disconformidad en ese sentido. No sé si vieron el video, pero vi que tuvo muchos comentarios en contra, claramente. O sea, no esperaba lo contrario, la verdad. Claro, normal. Es que la verdad es que no lo hemos visto, pero son temas bastante complejos. Te has metido, Alex, creo que se ha desconfigurado. A ver, Perdona, no, no pasa claro, nada. me he visto. Son cosas que Ah, pasan. Lo no digo sé qué porque ahora se han cambiado los nombres. Pero haces. no pasa nada. No tardo mucho. Voy a haceros un pequeño cambio, ¿vale? Entonces, aquí Tiziana. No pasa nada. Son cosas que suceden. Y los que estéis viendo esto por iVoox, cuando alguien entra y sale, digamos, del Skype por lo que sea, pues puede suceder que al entrar de nuevo se desconfiguren, digamos, los cuadraditos y uno tenga el nombre de quien no corresponde. Y bueno, pues aparte de que es gracioso porque parece un poco joder quién es quién, pues esto se soluciona en segundos y no pasa nada. En fin, que es verdad lo que dice Tiziana en el sentido de que los lobbies es verdad que es parte del juego y la democracia también implica no solamente votar, sino implica agentes sociales, implica empresas, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil y siempre que sea dentro de este juego democrático, parlamentario o si quieres hablar, es hablar, el sistema parlamentario es de gente que habla y no solo en los parlamentos, sino que tiene que haber foros de debates en todos los lugares. Ahí está el diálogo social entre empresas y sindicatos. Y también es bueno que haya, pues, evidentemente, esta participación de todas las personas y todos los colectivos. Y bueno, también tienen derecho a hacer sus lobbies los empresarios,
El problema está cuando siempre ganan por goleada y cuando siempre se escucha más la opinión de unos pocos privilegiados a los intereses, en este caso, de la humanidad. Y pasan cosas, por ejemplo, voy a poner un momentito esta noticia, ¿no? Por ejemplo, fijaros lo que ha pasado. Esto de los Alpes, por si no lo podéis ver, bueno, esta tragedia que ha habido en los Alpes, en Italia, la Marmolada, que es un sitio emblemático, a mí que me gusta mucho ver el ciclismo, por ejemplo, que es una cima mítica del Giro de Italia, la Marmolada. Bueno, pues ha habido un desprendimiento en el glacial y han muerto, creo que eran, está aquí abajo, bueno, han muerto 7 personas, ¿no? Bueno, evidentemente, más allá de lo que ya todos sabemos del calentamiento global que va a provocar grandes tragedias de todo tipo. Siempre se habla del va a provocar, ¿no? Ya está provocando y ya están pasando este tipo de cosas, que es verdad que parece poco la muerte de 7 personas, pero estamos hablando de cosas que son muy, muy simbólicas, como estos glaciales que se están cayendo. Algunos, el Perito Moreno también parece que está en peligro, ¿verdad, Tiziana? Con esto quiero decir que el cambio climático está afectando a todos los órdenes de la existencia. No sé, por ejemplo, Marina, si quieres, en el tema de la alimentación, ahí sí nos puedes hacer una breve aportación de qué implica, ¿no? Porque estamos hablando mucho de energía, pero ¿qué implica esto el cambio climático a la hora de comer? O mejor dicho, si quieres, ¿qué podemos hacer con la forma de alimentarnos para el cambio climático? Pues como decía antes, justo el secretario de la ONU decía la semana pasada que este mismo año se van a declarar múltiples hambrunas en todo el mundo. Y esto no es una cosa que vaya a coger en África y a nosotros nos coja muy lejos. En España ya este año solo se va a poder garantizar un 25% del cereal, del cultivo del cereal, por toda la sequía que estamos teniendo. O sea, justo ayer The Guardian publicó una noticia en la que decía que España y Portugal se enfrentan al clima más seco en los últimos 1200 años y que esto está ya teniendo repercusiones muy importantes en la producción agrícola y bueno, y en el sector turismo y todo esto que conlleva. ¿Y esto qué significa? Pues que nosotras mismas, ya no nuestros hijos, vamos a sufrir hambrunas aquí en España, hambrunas masivas, que obviamente vamos a ir al supermercado y no vamos a encontrar comida. ¿Y por qué? Pues porque al final tenemos un sistema alimentario nada soberano, o sea que dependemos de las importaciones, el pienso, de la soja, de América Latina, sobre todo de Brasil y de Argentina, entre otras muchas cosas. Comentaba ayer con Alex una noticia de la macrogranja de Soria, de Norviecas, no sé si estáis al tanto de esto. ¿Qué ha pasado? A ver. Pues que quieren abrir aquí en España, en Soria, la mayor macrogranja de toda Europa y creo que es la quinta en todo el mundo. Entonces, o sea, se han formado muchas plataformas de resistencia ciudadana de los vecinos contra todo esto. Entonces, claro, en esa misma macrogranja, por ejemplo, se van a necesitar ¿cuánto era? Unos de 4 a 6,35 millones de litros de agua al día. Ya ves. Al día. O sea, más del consumo de toda la población de la ciudad de Soria. O sea, en un año en el que todas las reservas hidrográficas de la península han disminuido más de la mitad con respecto al año pasado. O sea que estamos ante una sequía impresionante y seguimos derivando el agua en estos sistemas que son totalmente insostenibles e ineficaces. Cuando el propio IPCC nos recomienda que el panel gubernamental de expertos para el cambio climático de la ONU, que debemos hacer una transición urgente del sistema agroalimentario hacia uno más basado en plantas, porque es lo eficiente. Sin embargo, seguimos con estas dinámicas autodestructivas en lugar de
aplicar todas las subvenciones del Estado, que este año, solo este año, España se ha gastado 430 millones de euros de dinero público para esta industria cárnica, que al final está controlada por 4 familias que se benefician de esto y hacen que seamos aún más vulnerables ante todas estas consecuencias del cambio climático, en lugar de emplear estas subvenciones hacia una transición con alternativas social y ecológicamente responsables, basadas en plantas. Lo que queremos desde Futuro Vegetal es esto, afianzar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. O sea, no es una cosa, no es una locura lo que pedimos, es simplemente garantizar que podamos comer en España, que tengamos una soberanía. Está muy claro, fíjate, hablaba yo de lo simbólico que es, porque ha sido una tragedia en Italia lo de la marmolada, pero también el cambio climático está acabando con los ríos, que al final todo está unido, porque también el mal uso que hacen de los ríos, las energéticas, para ganar mucha pasta, que hacen desembalses de los ríos, se cargan los ríos y tal, digamos que desembalsan más agua de la que deberían, pero hay ríos que ya están muy tocados, porque están perdiendo mucho caudal. Y eso también influye, digamos, que se está acabando la sequía, también influye en los malos usos o si queréis, al revés, los malos usos de la agricultura, demasiada apuesta por los regadíos, demasiada apuesta por lo intensivo, pues también está acabando con el agua y está generando un sistema soberano, un sistema agroalimentario nada soberano, quiero decir, que al final todo está relacionado, la energía, nuestros paisajes, y al final parece que estamos hablando de algo que toca todos los ámbitos y que no tiene más solución que darle una vuelta completa a un sistema que tiene unas inercias muy poderosas. Y ya vamos a entrar en el tema de luchar contra estas inercias y, digamos, las consecuencias, si queréis, de esta lucha y de quienes ponéis muchas veces el cuerpo. Yo hace tiempo, porque ya llevo con este proyecto de videopodcast no tanto, pero ya ha habido algún programa en el que hablábamos, o sea, salía el tema de que parece que poco a poco empieza a haber un ecologismo bueno, un ecologismo, si queréis, oficial, admitido por el sistema, un ecologismo un poco de greenwashing, y que al final va a beneficiar a empresas que antes eran las grandes contaminantes, que se van a acabar llevando la pasta de Europa para la transición, y es lo que está pasando con la taxonomía. Ahí está ese ecologismo bueno, y luego algunas veces hablábamos de, frente a ese ecologismo bueno, va a haber otro ecologismo que va a ser tachado de radical, cuando no de terrorista. Ya estamos entrando en eso, esto lo hablábamos hace a lo mejor un año, y la realidad parece que sí, que efectivamente va por ahí, ¿no? Que ya tenemos a unos ecologistas razonables y a unos ecologistas que ya son los enemigos del pueblo prácticamente, ¿no? Aquí se ve esta noticia de rebelión o extinción, de Extinction Rebellion. Activistas caen inertes frente al Guernica en protesta por la paz. Esta fue una de las últimas acciones con el tema de la reunión de la OTAN en Madrid. Y bueno, parece ser que no se ha dado una visión del todo correcta de esta acción en concreto. Cuéntanos, Alexander, ¿qué ha pasado? A ver, es bastante... A ver, esa acción la hicimos desde Extinction Rebellion en el Museo Reina Sofía porque iban a cenar ahí los señores de guerra, que son los invitados de la cumbre de la OTAN, con Biden, Macron, Scholz, Pedro Sánchez, todas esas personas. Y hemos denunciado el hecho de que un museo colabore con personas que se reúnen para pensar la guerra y pensar la muerte, entonces. Claro. Pues hubo un die-in y eso lo hemos hecho en colaboración con Friday también, que lo hemos hecho conjunto. Así que Tiziana también podrá hallar cosas. Y por una parte hubo una buena reacción, muchísima gente lo ha compartido, lo ha hablado en los medios, se habló de esto, hasta un artista que no recuerdo su nombre, pero, pidió al museo que quitasen su cuadro del museo porque no está de acuerdo y no quiere que este museo colabore con la OTAN. Y por otro lado, hubo un comunicado por parte de la policía
de una acción paralela que han parado unos días antes en el Prado, porque en el Prado también iban a cenar. em, y el problema es que un periódico, que se llama El Periódico, ha retomado este comunicado y añadió cosas que son falsas, Por ejemplo. pues pusieron que la gente de Extinction Rebellion y de Friday querían entrar al museo con botes de pintura, cuando en ninguno de los papeles que la policía ha dado a los activistas después, en ningún momento se mencionó pintura, que no había una gota de pintura, solo había pancartas y, si recuerdo, caras de personas políticas, exactamente lo mismo que se hizo en el Reina Sofía. Y este periódico no comprueba sus fuentes, tampoco nos pregunta por qué lo hicimos, no nos da la palabra y entonces toma la palabra de la policía como si fuese una palabra, no sé, santa o... ¿Y de dónde sale entonces esa afirmación? ¿O de dónde ha podido salir? ¿Qué afirmación? Esa de que La... habíais entrado con cosas que no eran. Que habéis entrado al museo con. ¿Qué es lo que habías Sí, dicho? pues sí, lo que pasa es que el 23 de junio había una acción también planeada para hacer lo mismo que pasó en el Museo de Reina Sofía, pero en el Prado. Y había muchísima policía. Había 50 policías vestida, bueno, de policía, más 50 otros de secretas, que estaban vestidos Sí. como tú y yo. Y han controlado solamente a la gente de Extinction Rebellion y Fridays y han retenido a las personas durante 2 horas solo para llevar pancartas y caras y ya lo sabían. Claro, Ya lo sabían. os acusaban de que además de pancartas que traíais en concreto, que no me acuerdo del dato que has dicho. Había creo que pusieron en el artículo que había pancartas que decían que no habrá, bueno, las mismas pancartas que hubo para el Reina Sofía, que no habrá arte en un planeta muerta, este tipo de cosas, y también que había caras de Biden, de Scholz, Sí. de Pedro Sánchez. Sí, sí, pero que os acusaba la policía de que además de pancartas habíais querido introducir algo más, ¿no? Sí, de botes de pintura. De botes de pintura, vale, eso, no me acordaba. Vale, botes de pintura. Y esa afirmación, en ningún caso, en ningún momento, entonces, básicamente, es una cosa que se han inventado de alguna manera. Realmente. No sé si es la policía o si es el periódico, no sé Claro, ahí de está. dónde salió. En algún Claro, momento hubo pintura. Y en las declaraciones que la policía dio a los activistas, en ningún momento se menciona pintura, porque no hubo pintura. sí, que a lo mejor no fue la policía, fue el medio de comunicación, pero lo que está claro es que hay una cuestión incorrecta y Sí. que... ¿Y sabéis si eso se ha reproducido en muchos medios de comunicación o si ha sido algo puntual de alguna fuente en concreto? De lo que hemos visto solo fue un periódico que se llama El Periódico, El justamente, periódico. pero sí, y creo que es bastante grave inventarse cosas así y tampoco nos han escrito para que contestemos a una entrevista o no nos han hablado. Y a Fridays tampoco. Entonces es un problema porque se vinculan cosas falsas y tampoco han ido más allá. Claro, Tampoco han preguntado el por qué. si es un medio de comunicación en concreto que dice algo que no puede probar, sí que estaría bien a lo mejor que intentarais poneros en contacto con ellos, porque hay una cosa que se llama derecho de rectificación. Y si, Y lo hemos si pedido, pero no han contestado. Vale, pues que quede constancia que habéis pedido rectificación y que no os están haciendo caso, también es bueno que quede claro. Tiziana, ¿quieres añadir algo como miembro de Juventud por el Clima, Fridays for Future? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, creo que siempre cuando hay alguna actividad que, bueno, después se criminaliza, siempre como que se exige un poco a los medios de poder aclarar la situación, porque entendemos también que se informa mal, ¿no? En este sentido, Alex lo explicó perfectamente todo lo que pasó. También me ha pasado de que, por ejemplo, no sé, daba una nota y cambiaban palabras mías que yo nunca había dicho y se tergiversaba todo y me ha Ajá. sucedido varias veces y realmente es como una, un enojo, un coraje, porque claro, uno no dijo eso y lo sabe muy bien, ¿no? Porque también van contra las políticas, entre comillas, del propio movimiento, ¿no? Porque uno siempre está en representación constante de su movimiento. Em,
Entonces, también me ha pasado de que nunca he obtenido alguna respuesta por parte de esos periodistas y esa nota queda y se suma a otras notas y después también los Claro, comentarios de la gente que básicamente se informa por esos medios de comunicación, que muchas veces tienen gran notoriedad en este sentido, ¿no? A nivel mediático. Y por ejemplo, un ejemplo que quería traer es, por ejemplo, en Granada, hace un año más o menos, se había hecho una acción y nada, habíamos participado, bueno, Fridays con, bueno, Extinction Rebellion y otra asociación más de derechos humanos. Y bueno, justamente nos terminaron como multando. La multa era de 900 euros ¿Mm? cada asociación. ¿Pero por qué? Y después, porque nada, se había hecho una acción con tiza. No se había utilizado pintura, no se había utilizado nada, que obviamente, ah, eh, no sé, intente alguna distorsión a nivel público, de violencia. No hubo ninguna acción similar al respecto. Y también, hablando desde Fridays, digo, siempre nosotros analizamos cada acción en materia jurídica sobre las posibles consecuencias, porque también entendemos que somos un movimiento conocido y también articulamos con otros movimientos que tienen bastante peso en España y también en otros países. Entonces siempre está como esta cuestión, entre comillas, de cuidarse por diferentes situaciones. Entonces se nos había multado y después se bajó esa multa a 750 euros. ¿Y por? El principal precio era 900 Ah, vale. euros Ujú. y después se bajó a 750. Lo cual obviamente seguía existiendo esta disconformidad al respecto, ya que, o sea, básicamente la acción era concientizar a la ciudadanía sobre los efectos del cambio climático, sin afectar ni alterar en ningún momento el orden público. Justamente también se alegó a una sanción que vulneraba el derecho a la libertad de expresión, ya que tenía como finalidad una crítica social y política y en ningún caso se impuso violencia o peligro al respecto. Pero Entonces, ¿te imaginas, Tiziana, perdona que te corte, que sí, pusieran sí. una multa, por ejemplo, a Iberdrola por hacer un desembalse exagerado de un río? ¿Te lo imaginas? No me lo imagino No, ¿verdad? para nada, y también teniendo en cuenta a increíbles empresas hidroeléctricas en América Latina, ¿no? Justamente de España, que bueno, invierten allá. Pero nada, no lo veo No, viable, ni ¿verdad? siquiera, o sea, es un sueño, no lo veo viable de que suceda, en primer lugar, de que se cumpla eso en primera instancia. Pero bueno, básicamente era tiza, que eso se limpia fácilmente con agua, y es más, si querés recurrir a otro sustento, el agua de la lluvia o, no sé, las pisadas de los transeúntes. O sea, tan fácil como eso. Eh, Después se demandó al Ayuntamiento de Granada y ese juicio se ganó Qué bueno. porque no había ninguna posibilidad de nada. O sea, lo hicieron adrede en ese sentido. Y nada más. No se nos olvide, hablando de estas cuestiones, aquí está esta noticia de Radio Cable, detenidos 14 científicos por la protesta contra la inacción climática, nos aplicaron el protocolo de criminales, rebelión científica, en colectivo en el que también militáis y colaboráis, porque claro, precisamente hay que cuidarse y hay que tener cuidado porque pasan estas cosas y según se recrudezca el problema del cambio climático y siga sin haber las medidas que tiene que haber, va a ir a más. Y hablabas, Tiziana, de la vía judicial. Parece que también va a haber vía judicial por este caso. Se va a abrir un frente importante y además de la criminalización, siempre que se intenta abrir este frente judicial, precisamente es para intentar ahogarlo, por ejemplo, con el tema de, bueno, de las multas y de los castigos. Para eso se creó esto de la ley Mordaza, entre otras cosas, para luchar contra algunas acciones de Greenpeace y también puede servir mañana contra los colectivos climáticos. ¿Vosotros pensáis y vosotras que se puede establecer no ya solo este problema de la criminalización, ¿no? Sino este problema agregado de la judicialización y de intentar asfixiaros incluso a nivel legal y económico? Quien quiera hablar, venga, que siempre digo yo, a ver, alguien Vale, que quiera... vale, Bueno, vale, no puedo contestar a esto igual porque vale. como toca la Rebelión Científica y que pues soy de Rebelión Científica y de Extinction Rebellion, yo creo que es bastante grave, porque como hemos visto en la primera frase es la brigada antiterrorista. Claro. Entonces, terrorista consumo de remolacha. Wow. Eh,
Y además que son científicos del IPCC, del panel intergubernamental pues, de la ONU, de gente del CSIC también, que está, universitarios, profes, vamos, que es gente que sabe del tema y que está harta, que tiene un miedo enorme, porque todos los días está leyendo noticias sobre la crisis climática, lo que hemos estado haciendo. Pero eso es el cotidiano de esas personas, porque cuando lo lees todos los días, pues te asustas. Y al mismo tiempo ves las reacciones políticas y las decisiones que se toman, esa taxonomía, esa central de no sé qué, y pues tienes un miedo enorme porque te dices, son unos irresponsables. Pues vamos a tener que hacer algo, concienciarles, provocar un poco, pero vamos, consumo de remolacha, Sí. tampoco... Pero que ahora en concreto, entonces, más allá de esta cuestión, ¿vosotros creéis que esto puede ser un primer paso hacia una, no solo la criminalización, y que es un lamentable, sino este acoso legal, incluso económico? ¿Vosotros creéis que puede establecerse por ahí o ya lo veis venir? Hombre, ¿por qué lo han hecho 2 semanas antes de la cumbre de la OTAN? Claro, Simplemente esto. claro. Luego las multas, que son un enorme precio que llamamos burorepresión, que vamos a poder pagarlas con donaciones, pero ahora hay una campaña de crowdfunding que nos queda, nos queda dinero por recibir, y si no recibimos todo, pues ¿qué hacemos? La gente va a tener que gastarse dinero para protestar contra esos irresponsables. Oye, muy interesante, porque la idea es apoyar en todo esto. Entonces, si hay una campaña de crowdfunding, y como la idea también es que haremos más tertulias climáticas, que esta no va a ser la única, pues hay que promover todas estas cuestiones, y bueno, pues que la gente también tendrá que rascarse el bolsillo por estas cosas, porque tenemos que ser conscientes de que esta batalla de criminalización, de politización en el sentido de persecución política, legal y económica va a empezar. Entonces está bien que estas cosas se hablen y que hay una campaña de crowdfunding en vuestra web. ¿Cómo se podría acceder a ella, por ejemplo, ya que estamos aquí? Pues para donar te voy a buscar el link ahora, pero si no, invitamos a gente a unirse, a venir a charlas y a hacer cada vez más en hacer desobediencia, porque en el Congreso esta vez hemos estado 100 personas, pero imagínate con 5.000 personas o con 50.000 personas. Claro. No sería lo mismo, no podrían dar una multa a cada persona, sería imposible. Y eso sería el principio de revolución climática, y que es necesaria porque llevamos 50 años esperando desde el informe de los límites del Así es, crecimiento sí. en 70. Estamos esperando y no hacen nada. Pues vamos a seguir esperando 50 años más, no vamos a poder, que ya nos está tocando la crisis climática. En los años 80, vale, quizás podemos hacer un lobbying positivo, ir al Parlamento, pero ahora no nos queda tiempo. Hay que actuar ahora, hay que hacerlo ya. Y si no quieren hacerlo ellos, los de arriba, pues vamos a tener que poner más presión porque tenemos miedo y sabemos lo que va a pasar. Ahí está esta reivindicación, quizás sea la más importante, la más definitoria, de que estas soluciones se construyan en horizontal y desde la ciudadanía como actor principal, que haya una verdadera asamblea ciudadana por el clima, ¿no? Esto es, yo creo que es fundamental, ¿no? Quizás sea el punto en el que deba de articularse todo lo demás, ¿no? O sea, que estas soluciones no se tomen en el lejano Parlamento de Estrasburgo, de Bruselas, ni siquiera solo en nuestros parlamentos nacionales, sino que sea la ciudadanía un actor principal, ¿no? Porque aquí ha habido una asamblea ciudadana, pero más que principal hemos sido el figurante de la película. No sé cómo lo veis. Venga, no voy a decir nada, que siempre os doy paso a quien quiera hablar primero, que hay que perder un poco el miedo. ¿A qué quiere hablar? A ver, todas las que estamos aquí creo que nos consideramos que somos sabemos bastante y estamos bastante informadas sobre la actualidad climática, y ha sido prácticamente imposible simplemente seguir las sesiones de esta supuesta asamblea por el clima, ¿no? De hecho, tú le preguntabas a la gente y es que ni sabía qué estaba ocurriendo. La mayoría de las personas no sabían que ya había empezado. Entonces,
no ha tenido ni pies ni cabeza. Ha sido lo que estábamos hablando del greenwashing al final, de decir que estaban haciendo algo para dar un poco de democracia directa y de dar un poco de voz a las ciudadanas, cuando en realidad no es vinculante y no va a tener ninguna repercusión esta asamblea, aparte del sistema de conformación de toda la asamblea y todo esto. Por estas cosas, desde Futuro Vegetal, pensamos que no podemos seguir pidiéndole al gobierno que tomen medidas, porque es que ya vemos que no las está cumpliendo, que las cumple a su manera y al final no toma medidas eficientes y acordes con la crisis climática que estamos ya viviendo. Lo que tenemos que hacer, por eso desde Futuro Vegetal, lo que estamos proponiendo es una campaña en la que nos centramos en ser nosotras mismas las que implementemos estas medidas, las que nos metamos en estas corporaciones. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, pues lo que estaba diciendo, ser nosotras mismas las que entramos en estos centros de negocios, estas grandes corporaciones de las que estábamos hablando antes, que realmente son las que controlan todo esto, las corporaciones criminales, y entrar allí y las cerramos, porque los gobiernos no nos están echando cuenta, no están tomando medidas y no lo van a hacer, porque como ya hemos dicho también están los lobbies y todas estas cosas. ¿pero cerrarlas en qué sentido? ¿Una especie de boicot a empresas y actores irresponsables, como por ejemplo pasó con la parte de Sudáfrica, que a los gobiernos y empresas que colaboraban con la segregación racial se las hizo un boicot que tuvo bastante éxito? Por ejemplo, algo así. Estamos hablando de... Exactamente. Desde Futuro Vegetal, precisamente la campaña que llevamos entre manos es una campaña de ocupación. Ocupaciones de los espacios y bloqueos para generar pérdidas económicas hasta que decidan cerrar o decidan negociar. Porque ya hemos estado en contacto con el gobierno exigiéndole medidas simplemente para garantizar que sus ciudadanas puedan comer. O sea, no es nada loco. Y ante la respuesta nefasta que hemos tenido por ellas, pues ya hemos organizado esta estrategia de ocupaciones de estos centros de poder. Al final estamos luchando por la vida. Entonces, una vez que estemos allí dentro, en estas grandes corporaciones, el gobierno tendrá que decidir si está del lado de las ciudadanas que están luchando por la vida o del lobby de la industria cárnica en este sector, porque es lo que nosotras estamos tocando. Luis Planas, ministro de Agricultura, fue este año agraciado con uno de los premios Atila, que los da Ecologistas en Acción hacia personas e instituciones que han sido irresponsables. Así que bueno, pues saber que el responsable del ramo es un premio Atila, creo que define muy bien dónde está al menos el gobierno actual. Pero es cierto que la presión ciudadana y que se empiece a señalar con el dedo a quienes no cumplen, pues a veces ha funcionado en el pasado. Ponía este ejemplo de Sudáfrica, pero ha pasado en muchas otras ocasiones. Entonces, bueno, es una buena herramienta. ¿Qué más se podría hacer? Por ejemplo, estamos hablando de una asamblea ciudadana o de este boicot y de este bloqueo a quienes no cumplen. Por ejemplo, Tiziana, desde Juventud por el Clima, ¿qué más se podría hacer? Bueno, justo cuando hablaba Marina, estaba pensando muchas ideas que se me venían en relación a todas estas actividades a modo de boicot. A título personal, quizás como vengo de una militancia latinoamericana, como jóvenes, como principales actores políticos, siempre veo como todo a través de la política y se me hace muy complicado en lo personal discernir de eso. Entonces siempre hablo de una incidencia política, de una incidencia a modo de movilización popular en las calles, Claro. que justamente Fridays viene como un movimiento en el que los jóvenes se sienten completamente interpelados en esta nueva lucha, ¿no? Dentro de otra militancia ecológica que está desde los años 60, si nos remontamos a muchos años detrás. Pero nada, yo la verdad es que por ahí tengo un poquito de disconformidad con Marina, porque siempre apuesto a la política.
o sea, me apasiona y creo en la política. Y quizás suena muy ingenuo, pero siempre lo veo como una herramienta de cambio y de transformación. Y soy súper crítica en cómo se toman las decisiones, en que no es un espacio igualitario. Volvemos a lo mismo de antes, los Sí, movimientos que sí forman parte de estas instancias institucionales o de, no sé, los lobbies que se encuentran dentro del Parlamento Europeo defendiendo intereses de empresas. Entonces, también he participado en Madrid, por ejemplo, una acción en contra de la multinacional Repsol por un derrame que ocurrió en Perú, sí, justamente, y me acuerdo que, bueno, nos identificó la policía, era algo que yo por lo menos en mi vida había vivido en mi militancia, en la representación de Fridays for Future de Jóvenes por el Clima en Argentina, nunca había vivido eso. Entonces, como que me entró un mini pánico de decir, ¿qué pasa? Entonces, siempre está como esta cuestión de la criminalización, pero también creo que ha puesto mucho más tipo a las decisiones políticas a entrar en esta jerga, siempre desde un lado apartidista, pero no apolítico, claro. porque para mí es inviable ser apolítico en este sentido. Entonces, creo que siempre voy a avalar la incidencia política e institucional. Creo que Fridays también tiene una mínima cuota de incidencia política también, ¿no? Digo, todo lo que hacemos, todo activismo para mí es político en este sentido. Claro, Entonces, también avalamos un montón todas esas acciones, porque de hecho nosotros participamos junto a otros colectivos, ¿no? Repsol es un ejemplo, el ejemplo que también mencionaba Alex también, o sea, trabajamos mucho y articulamos mucho con otros movimientos, y no solamente de materia ambiental, lo he mencionado antes, pero para mí la política es como un rol crucial en esta lucha, y también soy muy crítica y he sido crítica al comienzo hablando de la COP, de que muchas veces lo que se lleva, o sea, hay países del sur global que en esos debates no se llevan prácticamente nada y tienen hasta que delegar derechos por tener una mínima cuota de incidencia ecológica en esas instancias. Entonces, es como muy complicado sacar de eje y hablar de materia ambiental sin hablar de política en el medio. Para mí es inviable en ese sentido y lo digo con todo el peso de la palabra y me hago cargo de lo que digo. Eh, entonces siempre voy a estar interpelada en base a la política y soy súper crítica en ese sentido, pero también adhiero mucho a todas estas acciones y lo mismo que hablamos, acciones individuales que son súper importantes, pero cuando tenemos a 100 empresas alrededor del mundo que emiten más de la mitad y el mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando de políticas cruciales, de políticas activas. Y sí, cuesta muchísimo y es un trabajo súper complejo. Y si nos ponemos a analizar cada punto de disconformidad que pueda haber y de interrelación a sí mismo, también es súper complejo y podríamos estar horas. Pero creo que es inviable para mí hablar de materia socioambiental sin tocar el desarrollo y la economía como algo completamente tópico quizás, o esta dicotomía, si le queremos dar un nombre. Entonces, para mí es súper inviable en ese sentido, pero siempre apoyando, obviamente, acciones, eh, tanto en materia individual como en lo colectivo con otros movimientos, pero también así formando parte, ¿no? de la discusión y del debate en la agenda pública y de instalar a la crisis climática lo más posible en esos ámbitos. Y que creo que en comparación a años anteriores, hoy en día la crisis ambiental tiene muchísima más participación en la agenda pública y obviamente son súper debatibles y discutibles si esas políticas son eficientes, si son a largo, mediano o corto plazo, digo, es súper debatible, pero para mí la política en ese sentido es como bastante crucial. Entonces, quizás he tenido un poquito de disconformidad con Marina en ese sentido, pero nada, súper valoro todas las acciones que se hagan en base a concientizar a la población y creo que hoy en día la población está mucho más concientizada que antes. Eh, pero bueno, nada, un poco eso, la realidad. Marina, No sé qué opinan. ¿ Quizás. quieres añadir algo a esta reflexión? Claro, o sea, nosotros también hacemos actos políticos y no estamos en contra de incidir en la política. Lo que yo a lo mejor no he expresado bien, lo que me refería era, bueno, a las instituciones a las que tú sí has hecho mención, ¿no? Creo que aquí todas estamos de acuerdo en que estamos afrontando un panorama desolador. O sea, que ya no es el futuro, es ahora. Estamos afrontando sequías, hambrunas, hemos sobrepasado ya casi todos los límites planetarios y está en peligro nuestra propia supervivencia. Y todo esto nos ha condenado
estos gobiernos con sus actos genocidas que no se están criminalizando por parte al final del saber popular y de todas estas cosas, sino que lo que criminalizan son las acciones en la resistencia, ¿no? La respuesta de los movimientos sociales, en lugar de condenar estas acciones criminales por parte de gobiernos, industrias, corporaciones, perdón. Entonces, por eso, desde Futuro Vegetal, lo que estamos abogando ya es, decimos que no hay tiempo para meternos en toda esta parte institucional de seguir con las dinámicas que ya llevamos en movimiento ambiental más de 30 años haciendo, ¿no? Estas tácticas de pedirle a los gobiernos medidas, de exigirles, de manifestaciones. Los gobiernos ya sabían todas estas advertencias científicas desde el informe de Roma de los años 70 y aún así nos han abocado a la extinción. Nos están abocando a todo ese sufrimiento y estas muertes que se están produciendo ya por tema de la crisis climática. Ya hay muertos climáticos. Y sin embargo, seguimos con la misma dinámica de intentar que los políticos cambien este sistema. Porque el mismo IPCC dice que no es sostenible el sistema actual. Entonces, por eso desde Futuro Vegetal lo que abogamos es en tomar nosotras mismas la iniciativa e implantar esas medidas. No nosotras mismas, cuando digo nosotras mismas no es yo, sino empoderar a la población para que se autoorganice y implemente estas medidas para garantizar su soberanía alimentaria, entre otras cosas. Al final estamos hablando de política siempre, porque política es todo lo que tiene incidencia pública, es todo lo que hace la gente para solucionar los problemas comunes, ¿no? Hace un montón de años, de hecho, escribí un artículo sobre... Queda un poco mal lo de autocitarse, pero es que viene al pelo porque hablaba en un artículo para la Asociación Calidad y Cultura Democráticas de que política al final viene de... Bueno, el político es el ciudadano, es un término griego, de la polis, ¿no? Y de hecho en la polis, en la política, la podían hacer no todo el mundo, tenías que ser hombre, tener ciertas posesiones, tenías que ser nacido en el caso de Atenas, tenías que ser ateniense, ¿no? De hecho se decía que quienes reunían esas cualidades para hacer política, ya os digo, política puede ser tanto lo que dice Marina como Tiziana, las dos son política, ¿no? Pero en el caso de la democracia ateniense, quien no participaba pudiendo hacerlo, teniendo esos derechos de ciudadanía, que era un 10% de la población, pues si aún así tú no participabas, se te llamaba idiotes, el que vive para adentro. El que no participa en política es un idiota, etimológicamente hablando, y de ahí viene todo lo demás. Entonces, bueno, estamos ya terminando el programa. Este programa que hacemos, este espacio que hacemos con vosotras y todos los demás días aquí en Noticias Positivas, también es un antídoto contra la idiotez. Llamamos a la movilización, a la participación de alguna manera. Entonces, a pesar de que la cosa está chunga, por no decir otra palabra que empieza por J, sí que quería que acabáramos con algún mensaje de ánimo y de lucha para tres personas que lucháis tanto por el medio ambiente y porque cambie el mundo y no el clima. Con este pequeño mensaje vamos a acabar el programa. Si quieres empieza Alex este mensaje de esperanza y de lucha, que es lo mismo, ¿no? Para el futuro. Pues yo creo que espero que todas las personas que han estado mirando este programa espero que ya están, pero que van a seguir haciendo cosas o se van a unir, que sea Futuro, que sea Fridays o que sea Extinction, a grupos para hacer política, como lo hemos dicho, y porque nos estamos dando cuenta de que no basta la gente que está en la asamblea y que tenemos que actuar ahora, que mostrar nuestro desacuerdo y que, pues sí, es ahora o nunca, porque si es demasiado tarde que la crisis climática viene de repente, bueno, ya está viniendo, pero va a ser cada vez más fuerte y si no nos organizamos, pues nos vamos a quedar con hambrunas, con un montón de migraciones, con una subida del nivel del mar enorme. Entonces hay que prepararse y si no quieren hacerlo, pues hay que exigirlo porque tenemos esa fuerza. Y luego cada uno encuentra su espacio
Porque claro que cuando empiezas el activismo no es fácil enfrentarte a un policía, obviamente, pero se pueden hacer cosas muy distintas con estar en las redes sociales, con hablar, ahora ser portavoz, con diseñar carteles, con hacer logística. Se puede hacer un montón de cosas e intentamos hacer que todo el mundo lo pase bien, porque tiene que ser un buen momento para cada persona y así crecemos también. Así crecemos y creo que sí que hay que hacer esas cosas, que hay que reapropiarse la vida pública y, y eso es un asunto de todo el mundo. Así que os animo a venir y a escribirnos por las redes sociales. Si no tenéis tiempo, pues dar a los crowdfunding, que eso es muy necesario. Como veis, recibimos multas, necesitamos pagar materiales para hacer acciones. em, no sé, hacer algo, por favor. Que todo el mundo puede hacer cosas, eso es muy importante y fundamental incluso. Tiziana, cuéntanos tu mensaje de esperanza pese a todo. Bueno, yo en primer lugar creo que a título personal y creo que todos los que formamos parte de Fridays y bueno, de también los movimientos ambientales y nada, en otra materia, creo que yo hoy en día no veo mi vida sin el activismo, sin el activismo en general, en todas las ramas de mi vida, me interpela completamente. Entonces, en Argentina diríamos, fue un viaje de ida, es como una vez que entraste en el activismo es difícil salir, hoy en día no veo mi vida sin el activismo, tanto en Argentina como en España. O sea, me hace feliz y también la gratitud, ¿no? De trabajar en conjunto con personas también en donde una se siente bien y que realmente se pueden idear proyectos en base a esa lucha por la que uno trabaja todos los días. Entonces, creo que me encanta como transmitir el mensaje del compromiso, del involucrarse. Siempre utilizo esa palabra, involucrarse. En cada charla de educación ambiental siempre digo, la juventud tiene un poder increíble. Y yo hablo y tengo 20 años y no, o sea, sé que no tengo 40 como para decir la juventud, pero Yo realmente, sí, me siento muy yo viejo, sí. me acabas de hundir la miseria. Pero nada, la realidad es que hay un poder increíble y también en lo colectivo, más que en lo individual, pero increíblemente, y no solamente dentro de tu mismo movimiento, sino trabajar con otros, lograr una interseccionalidad, siempre abogo a eso. Entonces, todo el mundo puede hacer algo, ustedes lo han dicho muy bien, todo el mundo puede hacer algo, y asimismo siempre digo que se animen a introducirse en un movimiento, a trabajar desde cero. Digo, es una zona también de confort, ¿no? Porque digo, muchas veces nos agarra como esta cuestión de qué se puede hacer o de frustración en base a todas estas políticas, ¿no? Volvemos a la política un poco. Pero nada, creo que el involucrarse en un movimiento, en el trabajar, creo para mí es fundamental y es súper gratificante, porque a mí me resulta súper gratificante. Em, y seguir el curso de militancia en otro país también es gratificante, porque acá uno también pone en jaque las diferentes lógicas de militancia de un país con el otro, tanto del sur como del norte global, entonces también es un crecimiento personal y algo súper fructífero, ¿no? Por ejemplo, para mí, y bueno, y también obviamente para todas las personas que conforman Juventud por el Clima, Fridays for Future. Entonces, nada, como que animar a la gente que realmente se sume a un movimiento, que realmente vaya a la marcha, que realmente y tenga como esas ganas de realmente informarse sobre lo que pasa, aunque muchas veces hablamos de tergiversación de medios. Pero también el preguntar es súper importante. El Queda, preguntar es súper importante. El tener la mínima cuota de interés para poder averiguar sobre un tema, para preguntar, para poder debatir. Para mí el debate es súper dinámico y súper fructífero y también conocer otras posturas, que muchas veces por ahí hay disconformidad, sí, pero bueno, a ver qué puntos de interrelación hay. Para mí eso es súper importante. Entonces, nada, siempre hago esta cuestión de involucrarse. queda clara la cuestión, inquietud y activismo en definitiva. Marina, tu mensaje para terminar. Pues, como hemos estado diciendo aquí, nuestra supervivencia está en juego. Si nos enfrentamos ante un panorama desolador, pero hay un mensaje positivo, ¿no? Necesitamos una revolución climática ya, porque los gobiernos no están haciendo nada. Los intereses están todos en nuestra contra.
y nuestra supervivencia está en juego. Con lo cual, tenemos que organizarnos para hacer esto. Como decía mi compañera, tú, cualquiera de los que nos estáis escuchando, tenemos el poder está en nuestras manos porque al final estamos en una sociedad consumista en la que un consumidor no tiene mucho poder, pero los consumidores sí podrían tener el poder de este sistema. Con lo cual, también tenemos otros precedentes en los que vecinas y vecinos que en principio a lo mejor no tenían estudios políticos ni ninguna formación en organización, se han organizado, como la resistencia a los macroproyectos que comenté antes, de la macrogranja de Noviecas, de Sorbia, sí, se han autoorganizado para hacer resistencia a ese megaproyecto y no está saliendo el proyecto, con lo cual el poder está en nuestras manos, solo tenemos que tener esa iniciativa y salir a la calle. De hecho, desde Futuro Vegetal estamos dando una serie de charlas y formaciones online por todo el territorio español. Pasaremos también a finales de julio por Soria, para empoderar a la gente y explicarles cómo se pueden autoorganizar y darle herramientas para hacer acción directa y para todos los demás roles que van alrededor de todo esto, porque hace falta gente de comunicación, de cuidados, que es súper importante, de concienciación, etcétera. Entonces, pues mi consejo es que luches por tu vida y que tengas esta iniciativa. Pues yo creo que es un mensaje muy bonito para terminar. Acabamos aquí esta primera tertulia climática. Habrá más en el futuro y vamos a incidir mucho porque este es el tema fundamental de nuestra civilización y de nuestro momento histórico. Nos despedimos. Alex, Tiziana, Marina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras aquí en Noticias Positivas. Y como siempre decimos, bueno, este es el programa de la semana. La semana que viene volveremos con otro tema. Ya os avisaremos por redes sociales de lo que vamos a hablar. Y como siempre decimos, hasta que nos volvamos a ver, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. ¡Chao! Gracias, Daniel.